Queridos amigos y amigas de La Molinera, llevamos 1 mes y medio encerradas en nuestras casas y nos parece fundamental empezar a quitarnos el óxido y las telarañas acumulados durante estas semanas, planteando nuevas actividades. Como sabéis, La Molinera pretende ser un altavoz para los movimientos sociales y las diferentes luchas de nuestra ciudad. Y en estos momentos en los que confrontamos una situación novedosa y crítica en tantísimos aspectos, no podemos dejar de jugar este papel. Estamos deseando vernos las caras más allá de las pantallas, pero ante los impedimentos, de momento queremos presentar esta iniciativa. Solo el pueblo salva al pueblo, con la que darle la palabra a diferentes colectivos y sectores especialmente afectados por la pandemia y las consecuencias del estado de alarma. La idea es entender mejor qué ha pasado y qué tenemos por delante. Hemos diseñado un calendario con pequeñas y dinámicas intervenciones desde el plano sindical laboral a profesional sanitario y trabajadoras de residencias, desde el movimiento feminista al estudiantado, pasando por colectivos antirrepresivos, etc., y que iremos subiendo a nuestras redes. Porque una cosa es el distanciamiento físico y otra muy distinta, el aislamiento social. Pero antes de pasarles el micrófono virtual a otros agentes, queríamos dar algunas pinceladas sobre algunos fenómenos que están ocurriendo y sobre los que ya podemos tomar cierta perspectiva. Combatir los bulos de la extrema derecha y de sus terminales mediáticas es importante para que su discurso, lógicas y prácticas no se hagan hegemónicos. No queremos detenernos en ello porque consideramos que desde los ambientes progresistas, especialmente entre los más afines al gobierno, ya se está haciendo esta labor. Nos parece ineludible, en cambio, señalar críticamente desde la izquierda todos aquellos elementos, medidas y gestiones que se están tomando contra los intereses de las clases populares. Gobierne quien gobierne, los movimientos sociales no estamos para adular a quien ostenta el poder, sino para vigilar, exigir, presionar y apretar las tuercas, para impedir cualquier pérdida de derechos y libertades y para serle útiles a la gente del común. Estos días se habla mucho de responsabilidad e irresponsabilidad. Pues bien, esta iniciativa es un auténtico ejercicio de responsabilidad social. Nadie duda que hemos vivido una situación inédita y a todas luces difícil de encarar, pero eso no excusa ni disculpa los errores de gestión, ni las concesiones al gran capital, ni mucho menos el autoritarismo en el que nos hemos instalado. A nivel sanitario y epidemiológico no se puede obviar que se ha actuado tarde y mal. Inicialmente se minusvaloró el impacto de la epidemia y la gravedad de la enfermedad. Se han trasladado informaciones contradictorias sobre el uso de medidas de protección como son las mascarillas y los guantes. Se ha hecho una gestión desacertada de la adquisición y uso de los test. Se ha titubeado sobre tomar el control de los recursos sanitarios privados y limitar los precios abusivos del material. Se ha rechazado ayuda técnica y médica por cuestiones ideológicas y geopolíticas, y no se ha desarrollado un plan efectivo de seguimiento a los contagiados. Y ahora, según los datos oficiales conocidos, el Estado español ostenta la mayor tasa de infectados y de fallecidos por número de habitantes de todo el mundo. Igualmente, mantenemos el mayor porcentaje de sanitarios contagiados por realizar sus tareas sin EPIs o tras haberlos recibido defectuosos, sumando más de 30.000 afectados. Tales datos no son casualidad ni fruto del azar. Hay responsabilidades políticas y técnicas de todo esto, y señalarlas es una obligación. Si además atendemos a la incidencia territorial, es fácil observar cómo la enfermedad se ha cebado particularmente con las provincias castellanas. Esperamos que al menos se aproveche este amplio consenso social sobre la importancia del sistema sanitario público para recuperar inmediatamente todo lo que la derecha ha desarticulado durante estas 2 últimas décadas. Por otra parte, conviene no olvidar que el gobierno cedió a las exigencias de la patronal, posibilitando la vuelta a trabajos no esenciales en industrias y obras desde el 13 de abril, sin que se cumpliesen las mínimas medidas de seguridad en muchos de esos centros. Aparte de eso, el confinamiento, uno de los más duros del planeta, se ha impuesto sin ofrecer apenas matices ni soluciones para personas de especial vulnerabilidad. 2/3 partes de los fallecidos son ancianos que resultaron infectados en residencias, siendo importantísimo también el número de gericultoras afectadas. Sin duda, los profesionales de las residencias se han dejado la piel por salvar a nuestros abuelos, pese a que constituyen uno de los sectores más desprotegidos y expuestos, figurando además entre los peor remunerados. Las denuncias más reiteradas fueron nuevamente la falta de equipos de protección, la ausencia de test y una plantilla insuficiente para hacer frente a la carga de trabajo.
La negativa a llevar a los hospitales a los enfermos para cumplir con el sistema de triaje condujo a un gerontocidio. Según denuncia CESIF, solo las residencias que se anticiparon al gobierno han minimizado las consecuencias de la COVID-19. Cabe señalar también que la gestión de estos centros es mayoritariamente privada y por ello se guían a base de criterios de beneficio económico. Las circunstancias deberían llevarnos a replantear la atención a los ancianos y demandar un sistema público que controle con eficacia toda esa red asistencial. Se ha apostado por una militarización de la crisis, con soldados patrullando las calles y altos miembros de las Fuerzas Armadas participando en las ruedas de prensa del gobierno, manifestándose en tono bélico sobre una supuesta guerra contra la pandemia. Hay que insistir en que el núcleo del problema no es de orden público, sino de índole sanitaria. Queremos resaltar que el Estado español, con una población mucho menor que otros grandes estados europeos, Alemania, Reino Unido, Francia o Italia, ha interpuesto un mayor número de sanciones y detenciones. Las multas, además, contemplan cuantías mucho más elevadas que en estos países, partiendo de un mínimo de 600 euros. Con cerca de 800.000 propuestas de sanción, nos encontramos con un 1,7% de la población multada, que no es precisamente poco teniendo en cuenta que las calles han estado desiertas. Para hacernos una mejor idea, en estas 6 semanas de confinamiento, los cuerpos policiales han interpuesto más sanciones, sirviéndose de la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza, que los 4 años anteriores juntos, desde que empezase a aplicarse. La Ley Mordaza es un instrumento punitivo ampliamente enunciado desde hace años, que el arco parlamentario denominado progresista en numerosas ocasiones se había comprometido a derogar, pero que hoy se utiliza de forma indiscriminada. No solo eso, sino que hemos podido ver decenas de actuaciones policiales abusivas que quedarán impunes, ya que al Ministerio del Interior simplemente no le constan y no serán investigadas. Más de 6.000 personas han sido detenidas. Además, ya se ha prohibido la celebración de protestas simbólicas contra esta política represiva, pese a que cumplía con todas las medidas de seguridad, agravando la suspensión de derechos fundamentales. Durante estas semanas se pudo acudir a generar plusvalía a trabajos no esenciales y a los supermercados, pero nada de pasear, hacer ejercicio ni mucho menos protestar. Con todas estas características y según señalan algunos juristas, el estado de alarma puede entenderse como un estado de excepción. En cuanto al sector educativo, el caos organizativo e informativo ha sido total y ha generado un gran desconcierto entre los alumnos de secundaria, formación profesional y universidades. Las dudas sobre las prácticas, la evaluación y los métodos docentes han suscitado un buen número de problemas entre la comunidad, que obviamente no estaba preparada para esta contingencia. Los datos a nivel económico y laboral son tremendos, con millones de personas afectadas por ERTEs, autónomos arruinados, pequeños comercios que van a desaparecer y un volumen creciente de usuarios en los bancos de alimentos. Aún es difícil calibrar cuál será el impacto real sobre nuestras condiciones materiales de existencia, afectadas todavía por la crisis de 2008. Como jóvenes, vivimos en medio de una gran incertidumbre en lo referido a nuestras perspectivas de futuro y tendremos que seguir alerta ante el aumento de la ludopatía, las drogodependencias y la precariedad, haciendo además frente al miedo y a la ansiedad. Desde una perspectiva de género, el confinamiento ha conllevado una sobrecarga física y emocional de las tareas de cuidados, que han recaído, como siempre, de manera especial sobre las mujeres. Nosotras somos además quienes ocupamos la mayoría de oficios de riesgo durante esta crisis sanitaria, en hospitales, residencias, centros de atención a personas dependientes, etc. Tampoco nos olvidamos de nuestras hermanas que sufren el terrorismo machista. En estas semanas se han producido más de 4.000 detenciones de maltratadores y han aumentado alrededor del 50% las llamadas al 016 para denunciar casos de violencia de género. El mundo ya no volverá a ser el de antes, no habrá vuelta a la normalidad. Tampoco era lo deseable, porque en esa normalidad hunden sus raíces los pilares de una vida indigna. Transformemos entonces esta crisis en una oportunidad. Lo que la pandemia ha visibilizado de una manera nítida es la enorme cantidad de personas sobreviviendo al límite. Los hogares precarios sin ventilación, sin luz, sin apenas espacio, la miseria e inseguridad de los trabajos, la violencia de género soterrada, las condiciones reales del mermado sistema sanitario público recortado y privatizado hasta dejarlo en los mismísimos huesos.
el nefasto sistema de gestión privada de residencias que se ocupaban de nuestros mayores, las consecuencias del impacto ambiental de la cotidianidad, la humanidad y la ciudad colmena, y la irracionalidad de la dinámica y ritmos vitales en los que estamos inmersas. Es cierto que nos encontramos en una época donde el impacto del liberalismo y del individualismo afecta de manera significativa a la responsabilidad, al pensamiento y a la acción colectiva. Desde luego, hay que seguir haciendo hincapié en reforzar todas las estructuras del común y en corregir las actitudes personalistas que se han visto. Pero la gente del pueblo ha cumplido, de forma muy mayoritaria y ejemplar, con las recomendaciones sanitarias, cuidando de su salud y de la de sus vecinas y familiares. Somos mucho mejores de lo que los medios de comunicación y las redes sociales, a veces tan disociadas de la realidad, dan a entender. Atención, porque los mensajes que cargan la responsabilidad de la crisis sobre el conjunto de la sociedad, lo hemos visto con la salida de los niños el domingo 26 de abril, solo benefician a quienes han gestionado esto y a quienes se lucran con ello. Por fin, queremos acabar reivindicando el papel fundamental que cobrarán los centros sociales ocupados en adelante. En ese sentido, queremos solidarizarnos también con las compañeras del madrileño Centro Social La Ingobernable, que ha sido desalojado por orden del Ministerio de Justicia la semana pasada, aduciendo motivos de sanidad pública, pese a que el espacio se hallaba cerrado. Nadie debe llevarse a engaño. En un contexto como el actual, cualquier foco de rebeldía y de autoorganización popular es un riesgo, y por eso se ha aprovechado la situación para intentar deshacerse de este proyecto. Estamos convencidas de que no conseguirán liquidarlo, y desde aquí mandamos un abrazo y mucho ánimo a la Ingo. También os invitamos a reforzar los sindicatos de clase, las plataformas de afectados, las asambleas de estudiantes y cualquier otra herramienta popular para protegernos. Saludamos el trabajo de las redes solidarias de tantas ciudades y os animamos a colaborar con ellas y con sus cajas de resistencia. Saludamos las protestas y caceroladas en los balcones para denunciar las condiciones de los trabajadores de la sanidad. Saludamos también los proyectos surgidos desde los sindicatos de inquilinos contra el pago de alquileres. Saludamos esas iniciativas que desde la red nos recuerdan que es 14 de abril, Villalar o el 1 de mayo. En definitiva, llamamos a toda la sociedad, muy especialmente a la juventud, a organizarse, porque no hay soluciones individuales a los grandes problemas colectivos de nuestro tiempo. Solo el pueblo salva al pueblo.